Ok, ¿Cuál es el? ok. Y el antagonista en eso sería como bíceps y dorsal. Ok, ok. Entonces vamos a dividir eso, porque esto es algo muy común, ¿no es cierto? Justamente lo que íbamos a ver hoy día es justamente ejemplos de eso, de músculos agonistas y antagonistas, porque en la prueba de NASA, como en cualquier otra certificación que vayas a hacer, es muy importante esto de los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué es el músculo agonista? En El tu, músculo agonista es el músculo que está como en acción, el principal, el que trabaja. el principal, ¿correcto? Y el músculo antagonista. Entonces, ¿tú Es- dirías que el músculo agonista se contrae o se relaja? no, el músculo Agonista, ¿se contrae o agonista, se relaja? por ejemplo, si hago tríceps, lo estoy estirando. ¿Segura? Ok, let me see. El antagonista es el principal. Y si lo estoy, No, ahí te confundiste, ahí te confundiste. sí, Volvamos. El agonista es el principal, ya me dijiste eso. Mi pregunta es, ¿se contrae o se relaja ese músculo? no lo contraes. Ya, se contrae, correcto, muy bien. Ahora sí dime lo que es el antagonista. El antagonista es lo opuesto. Ya, ok. Entonces del bíceps sería el tríceps, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, Ajá. De los cuádriceps sería femoral, es isquio. correcto. Isquias, ajá, correcto. Ahora, eh, el antagonista, ¿se contrae o se relaja? Si el agonista se contrae, el antagonista se relaja. Muy bien, excelente. ¿Y ahora qué es el sinergista? Es lo que le ayuda al antagonista. Es como ¿Al antagonista o al agonista? agonista, perdón, al El agonista. agonista, exacto. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, en tu primer ejemplo de la flexión de pecho, está bien, pero acuérdate que el primordial, vamos a buscar un músculo principal, va a ser el pectoral. Ah, ¿Sí? pectoral, sí. Los deltoides anteriores y tríceps serían un músculo sinergista. Ok, ok. Cuando Ajá. estás hablando del manguito rotador y el core, estamos hablando de músculos estabilizadores. ¿Ya? O- entonces no va. Ay, 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 O ay, sea, ay, ay. son, todos los que dijiste están, simplemente que el agonista solo sería el pectoral en este caso, y los sinergistas van a ser justamente los tríceps y el deltoide anterior. Y estabilizadores, ahora quiero que definas estabilizadores por nosotros. ¿Qué entenderías por un músculo estabilizador? Lo que te ayuda, como por ejemplo en una flexión, te ayuda a mantenerte estable. ¿Ok? Y por utilizar otra palabra que no es estable, Eh, un eh, sinónimo. estable en posición, Sigue, continúa, continúa. Estamos eh, bien, vas bien. en posición, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, no sé. Pero vas bien, en posición correcta, buena forma, buena técnica, lo que sea que estás. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el manguito rotador? Vamos desde la parte anatómica, ¿no es cierto? ¿Qué hace el manguito rotador? El manguito rotador, por ejemplo, nosotros tenemos el fémur, perdón, el húmero, y esto se llama la cavidad glenoide. Ok, Esta articulación del hombro se llama glenohumeral, ¿ya? glenohumeral. Ah, Sí, entonces no es tan grande como yo lo estoy mostrando, más bien es algo así, ¿ya? Entonces, por eso tenemos tanto rango de movimiento con el hombro, ¿no es cierto? Podemos hacer acá, arriba, al otro lado, podemos hacer un montón de movimientos con el hombro, ¿no es sí, cierto? Lo que hace el manguito rotador, entonces, nuevamente, esta es la cavidad glenoide, como te digo acá, y, y el húmero, ¿no es cierto? Lo que hace el manguito rotador es sujetar esta cavidad, ok, ¿sí? ajá. ¿Cómo lo sujeta?
de ciertos modos, es un balance entre contracción y relajación. Lo que está permitiendo es que esto no haga esto, ¿no es Ok. cierto? No se desate de su cavidad donde está sujetado. Eso es lo que es un músculo estabilizador, ese contacto que puede sostener una postura, ¿sí? Mientras realizamos un movimiento. Entonces, en Ok. este caso, sostiene la postura para realizar los movimientos. Digamos que es una flexión de pecho, entonces está haciendo esto, ¿no es cierto? Entonces Ajá. está haciendo este movimiento. Entonces, el manguito rotador es un estabilizador, lo mismo que el core, porque si soltamos el core en una flexión de pecho, ¿qué sucede? No, Nuestra, no caemos. exacto, nuestra espalda se cae, ¿no es cierto? Y esto no Ah, es bueno para nosotros. exacto. Entonces, nuevamente es un músculo estabilizador. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Qué otro ejercicio te mandé? La sentadilla. Ok, veamos las sentadillas entonces. Ok, aquí estoy como que confundida, pero vamos. Cuádriceps sería como el agonista, ¿Ya? el antagonista sería el isquio Ujú. y los sinergistas llegaría a ser el glúteo mayor. ¿Ya? Tú sigue, continúa. ¿Cuál sería el estabilizador? El estabilizador sería el core, no. El core. Ok, perfecto. Hablemos ya del core. Muy bien. Ok. Muy buen punto. Ahora, ¿qué parte del core, según NASA, sería el mayor estabilizador del core? ¿Sabes un poco de la anatomía del No, core? no. Vamos a hablar. Perfecto, vamos a hablarlo un poquito, ¿ya? Entonces, en la parte frontal, ¿no es Ajá. cierto? Vamos a tener el recto abdominal, el Ok. famoso six-pack, Ajá. ¿no es cierto? Ajá. A los costados tenemos los oblicuos externos. Ok, sí. Abajo de eso tenemos los oblicuos internos. Ok. ¿Sí? Abajo de eso tenemos el músculo del que vamos a hablar ahorita, que se llama el transverso abdominal. Transverso. Es así, es como una faja. Ok. Realmente, eso es lo que llamamos una faja abdominal. Ajá. ¿Sí? Ajá. Así como nos venden esas fajas superficiales, esto es una faja muscular que tenemos para proteger justamente. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes y a mis estudiantes que piensen, ¿sí? Es media chistosa la analogía, pero es importante porque inmediatamente hacen Hay dos opciones donde lo sientes automáticamente. Una, cuando vamos al baño, ¿sí? Sí. Hacer nuestras necesidades y Ajá. tenemos que presionar desde una manera interna. Significa que nuestro transverso abdominal es el que está ayudando a que los órganos funcionen, el intestino y todo lo demás. Exacto. ¿Correcto? Sí. Y lo mismo cuando nos reímos. Nos reímos internamente. Tú no sientes tanto la parte superficial, lo sientes internamente. Eso es el transverso abdominal contrayéndose. Ok. ¿Sí? De ahí entonces tenemos los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno, ya, y ya abajo de eso tenemos músculos de la pelvis, ¿no es cierto?, internos. Atrás tenemos el cuadrado lumbar, Sí. Ajá. tenemos el erector de spinae, Ok. que es en la parte media, ¿no es cierto? Tenemos el multifidio. El multifidio son esas columnitas que están al costado de la columna vertebral. Ok. Si ¿Alguna vez has hecho un masaje a alguien? Sí, sí, Y sí. sientes los huesitos de la columna y al lado hay un músculo que se llama el multifidio, que es Ajá. el que protege eso, también es parte del core. El dorsal, el músculo dorsal, sale desde la parte lumbar, desde acá abajo, casi desde el sacro sale el Ok. dorsal. ¿Sí? Los glúteos son parte del core. Los flexores de cadera, como el ilíaco y el psoas, que son músculos internos en la ingle, aquí, ¿no es Ajá. cierto? También Ajá. son parte del core. Y uno importantísimo que es para la respiración, que es el diafragma, Diafragma. Ajá. ¿ya? Todos estos son músculos del abdomen, Ok. ¿ya? Entonces, cuando decimos estabilizadores, generalmente para NASM, ¿sí? Ya sabemos que todos esos, la mayoría se activa, pero para NASM
vamos a hablar del transverso abdominal. ¿Sí? Transverso. Entonces te dicen cuáles son los músculos estabilizadores dentro de una sentadilla, ¿sí? Tú vas a poner el transverso abdominal. Ok. ¿Sí? Si te dicen cuáles son los músculos estabilizadores de una flexión de pecho, vas a decir de ley el manguito rotador. Rotador. Ok. Ok. ¿Sí? Entonces vamos bien. Ahora, perfecto. Ahora vamos a descifrar qué sucede con la sentadilla. Ok. ¿No es cierto? Porque todo va a depender también del ángulo con el que trabajemos. Por ejemplo, si tenemos una sentadilla frontal con la barra frente, nuestro énfasis va a ser en los cuádriceps. ¿Sí? Sí. Nuestro énfasis va a ser en los cuádriceps. Si nosotros tenemos la barra por detrás, nuestro énfasis va a ser en los glúteos. Glúteos. Ajá. Sí. ¿Sí? En la extensión de cadera. Es verdad. Y los sinergistas, ¿sí? Los que más van a ayudar dentro de una sentadilla van a ser los aductores. Anota, aductores. Ok. Entonces, como aductores tenemos aductor magnus, que es el más grande. Tenemos el brevis, Ok. B grande, B pequeña. Brevis, B grande, B pequeña. Y longus, longus. Ok. Son los tres aductores. Cualquiera de esos, si te dan en la, no, de pronto no te dice aductores como tal, pero te va a decir aductor magnus. Ese es. No, de pronto no te va a decir aductor magnus, te va a decir brevis. Ese es. Esa es la respuesta. Lo que ellos quieren saber es que sepas que esos son tres músculos, parte de los aductores. Ok. ¿Dónde están los aductores, Verónica? Los Muéstrame. están acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Ya. Pero son más internos, pilas, porque eso todavía está superficial. Los músculos aductores están aquí, Ok. no acá. Ok. Esto tenemos el vasto medio, Ok. tenemos el vasto lateral, tenemos el recto femoral, ¿sí? Ajá. En la mitad, y abajo de ese tenemos el vasto intermedio. Entonces, ahí están los cuatro músculos de los cuádriceps. Los aductores, en cambio, están aquí. Ok. Salen Adentro. desde arriba y están en la parte como hacia la ingle. El aductor magnus es el más profundo de todos. Y de Ok. ahí tienes dos aductores que son el brevis y el longus. Ok. Ok. ¿Sí? Y acá Ah. tenemos vasto medio, vasto lateral, Ujú. recto femoral y debajo de ese está el vasto intermedio. Intermedio. Ok. Y Magnus. Exacto. Ok. Listo. Pues anota todas esas cosas para que vayas tranquila, tómate tu tiempo. Ok. Vas. Entonces, parte de los cuádriceps. Ya estamos aprendiendo un poquito de anatomía. Cuádriceps, vasto medio, vasto lateral, Ajá. recto femoral, pilas. Y finalmente, ponle debajo de ese, tenemos el vasto intermedio. Ok. Ok. Y ahora, ¿cuáles son los aductores? Ya hablamos de eso. Ajá. Los ¿Cuáles son los aductores. tres aductores? Los aductores son el Magnus, el Brevis y el Longus. ¿Cuál es el más grande? El Magnus. Bien, exacto. Ese es más, digamos, hacia el cuerpo, más interno, ¿no es cierto? Ajá. Y los Ajá. otros son más superficiales. Muy bien, perfecto. Aparte que cuando hagas el curso con nosotros tenemos unas diapositivas súper chéveres que te va a mostrar los tamaños de las piernas y del tamaño de los músculos internos, que generalmente solo pensamos en los externos. El Ok. Magnus es un monstruo. Ok. Es súper, súper grande, ¿sí? Ah, Lógicamente tenemos el glúteo máximo, pero el magnus es un músculo increíblemente. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer un one rep max, ¿sí? Una muy buena idea para calentar sería calentar los aductores. Te va ok. a ir mucho mejor calentando tus aductores para poder levantar peso y te vas a prevenir lesiones porque son músculos que van a ayudar muchísimo con las sentadillas, ¿sí? Ok. Ajá. Perfecto. Entonces, perfecto, muy bien. ¿Cuál más? Habían tres ejercicios, si no estoy mal. No, ¿Cuál eran eran? dos. ¿Eran Dos. dos? Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto porque es importante. Ya lo vamos a meter a algo más, un poquito más técnico. Ok.
¿no es cierto? Porque cada ejercicio lo podemos descifrar en diferentes partes, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, en qué fase estás trabajando concéntricamente versus excéntricamente un músculo, Ajá, ajá. ¿cierto? Entonces pensemos, por ejemplo, cuando estamos en una sentadilla, Ok. en tema de las articulaciones, ¿qué sucede en una sentadilla? Cuando estamos en la fase excéntrica. ¿Cuál es la fase excéntrica? La fase excéntrica es cuando eh, concéntrica es cuando bajamos. Excéntrica, ay, Dura. deja- déjame acordarme. ¿Hacia dónde Concén- está la gravedad? sí, 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 ajá. Concéntrica abajo, excéntrica arriba. Ajá. Al Sí. revés, al revés, al revés. La gravedad siempre está hacia abajo, concéntrica en contra de la gravedad, excéntrica a favor de la gravedad. Ah, sí. ¿Ya? Excéntrica. Por eso es súper importante. Ahora ya lo estamos uniendo, todo lo que hemos estado hablando lo estamos uniendo para poder que haga más sentido. Entonces veamos en tema de articulaciones. Ok. ¿Qué sucede en una sentadilla en la fase excéntrica? Ok. Entonces tenemos Estamos tres articulaciones, ¿no es cierto? En la sentadilla. ¿Cuáles son ajá. esas articulaciones? Lo que habíamos hablado ahora. No, ahorita solo dime cuáles articulaciones funcionan cuando estamos haciendo una sentadilla. ¿Qué articulaciones están? Hazla tú, hazla ahorita una sentadilla y piensa qué articulaciones están trabajando en ese momento. Ok. Ahora estamos trabajando. Cuádriceps. No, articulación. Ay, no sé. ¿Está trabajando la cadera? Sí, ¿Está trabajando la rodilla? sí, ¿Está trabajando el tobillo? sí. Ya, entonces ya tenemos tres articulaciones que estamos trabajando en una sentadilla. Por eso es que se llama un ejercicio complejo o completo, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, ahora veamos qué sucede en el tobillo cuando hacemos una sentadilla excéntrica, o sea, cuando estamos bajando, ¿qué sucede en el tobillo? Estamos dando toda la fuerza, ¿no? Sí, Estamos pero con, ¿cómo se llama esa flexión del pie? ¿Cómo se llama esa flexión del pie? no sé. ¿Ya? Eso se va a llamar una. Entonces, primero vamos otra vez a ese punto, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver. Déjame, te muestro un cuadro. Dale.